comenzar todos, por favor, con micrófonos apagados y cámaras apagadas. ¿Ya? Javiera, por favor, gracias. Ya, todos con, por favor, micrófono apagado, cámara apagada. Durante, chiquillos, la presentación, por favor, no activar cámara, no activar micrófono. Como hablábamos inicialmente, vamos a hacer una presentación, vamos a comenzar ahora y luego de la presentación de nuestro especialista van a tener unos 15 minutitos para hacer sus preguntas. Las puede hacer por escrito o las puede pedir levantando la manito y puede pedir la palabra y hacer la pregunta por voz. ¿Ya? Así que esas son las reglas del juego. ¿Ya? Vamos a compartir pantalla para presentar a nuestro especialista del día de hoy. Hoy día nos acompaña Walter Strenzer, cirujano dentista de la Universidad Mayor, docente en farmacología general y clínica de la Universidad Mayor, asistente clínico de la Fundación Endodoncia del 2019, participa en la clínica docente asistencial el 2019 y este año de la Universidad Mayor. Hoy nos va a hablar sobre diabetes mellitus en Chile, qué es y cómo prevenirla. ¿Ya? Vamos a dejar de compartir. ¡Apaga eso! Apaguemos los micrófonos, chiquillos. Que está recién Ya. conectando. Cada vez que se conecta Ya. alguien... Vamos a tener un poquito de bullita. Sí. Ya. Ahora sí, Walter, puedes ver si ya. puedes compartir tu presentación. Compártela nomás. Y yo te confirmo si lo vemos y está todo ok. Ahí se ve. Ahí se ve perfecto. Súper, súper. Perfecto. Ya. Comienza nomás. Muchas gracias, Entonces, Walter, y voy a silenciar bienvenido. el celular. Ya. Queremos entonces darte las gracias, ya como colegio, como nosotros, Luis y yo, de participar con nosotros en este ciclo de charlas. Agradecer tu participación de antemano y estamos todos atentos y muy entusiastas de escucharte el día de hoy. ¿Ya? Así que te dejamos a ti. Buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Walter. Hacer la invitación por esta instancia en la cual podemos en el fondo hablar algunas cosas que ustedes han visto ya en el colegio y en el fondo pasarlo. Yo soy odontólogo, que en el fondo somos los dentistas. La importancia de la diabetes para nosotros y en general para toda la población a nivel mundial, digamos, es que junto con otra enfermedad que es la hipertensión arterial, son dos enfermedades o patologías que son sumamente frecuentes. Nosotros prácticamente a diario tratamos con pacientes que son diabéticos o que tienen alguna patología, pero en general junto con la hipertensión son las que más vemos con mayor frecuencia. ¿Ya? Eso es súper importante porque hay que hacer algunas consideraciones, salvo que estén en tratamiento, porque hay dos opciones: pacientes que están con alguna enfermedad, que están bajo un tratamiento con el médico que corresponde, que en este caso sería el endocrinólogo, y la otra opción es cuando los pacientes no están en tratamiento, que es cuando nosotros denominamos que no están controlados o no están compensados. Entonces, esos son pacientes de riesgo en el fondo porque en la consulta o en la clínica se pueden desencadenar algunas necesidades médicas que incluso pueden llegar a ser fatal. Entonces, cuando uno no sabe más o menos el manejo o la situación a la cual uno se enfrenta, pueden pasar consecuencias realmente graves, como incluso puede ser la muerte de un paciente. Ya esto puede pasarle a cualquiera, puede pasar en la calle, incluso este tipo de emergencias. Entonces, por eso vengo el día de hoy a contarles un poco de qué se trata la diabetes mellitus, ya qué es lo que pasa en Chile y qué es lo que pasa en el mundo. Ya les voy a hablar en el fondo generalidades, porque este tema es tan amplio que incluso se puede mirar desde el punto de vista, desde cualquier especialidad. Por ejemplo, ramos en la universidad, nos han pasado la diabetes prácticamente en todos los ramos, entonces es algo que no es menor, ¿ya? Entonces, voy a pasar la diapo, ahí se cambió, que a mí me gana un poco la tecnología. ¿Se escucha bien? Sí. Ya, súper. Entonces, que la otra vez tuve que hacer una clase para la universidad y se me cayó el internet, entonces fue realmente terrible, y da mucha impotencia y uno realmente no puede hacer nada. Y como estamos en modalidad online, uno en el fondo le habla a la pantalla y no sabe qué está pasando alrededor de la charla. Entonces, los objetivos que yo me planteé para el día de hoy es que ustedes sean capaces, en el fondo,
después de esta charla, describir algunas generalidades sobre el sistema endocrino, que sean también capaces de comprender las características a modo muy general sobre las hormonas, que son estos mensajeros químicos que son como la unidad funcional del sistema endocrino, que seamos capaces de comprender algunos aspectos generales sobre esta patología que es la diabetes, conocer las causas de por qué se produce y cómo nosotros o cualquier persona del área de la salud puede diagnosticar o detectar esta patología en forma precoz, que esa es la idea, ¿ya? Y finalmente vamos a hablar un poquito sobre algunas emergencias de tipo médico que cualquiera puede enfrentar, y me gustaría mucho que ustedes las conocieran, pero a modo muy general, ya para que no se asusten. Voy a hablar algunos términos, voy a tratar de explicarlos casi todos para que se pueda entender en mayor medida y puedan aprovechar muy bien esta charla. Ya generalmente a nosotros se nos olvida un poco la parte del colegio, entonces como que a veces vomitamos mucha información. Entonces, si voy hablando muchas cosas que no están entendiendo, me avisan por el chat y lo podemos resolver algunas dudas. ¿Ya? Entonces, antes de introducirlos al tema, a modo muy general, algún repaso sobre algunas cosas que me interesa. Ya, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de los organismos vivos, que es toda la parte que se ve en el ramo de biología, que lo tienen desde primero a cuarto medio, ya, generalmente los organismos vivos están compuestos por las células, que ya todos conocemos, ¿no es cierto?, que en el fondo son la unidad básica y funcional de los organismos vivos. Entonces, existen muchos tipos de células a lo largo de nuestro organismo, y estos distintos tipos de células se van especializando y se van agrupando, asociando entre ellas, y van conformando los distintos tipos de tejidos. Por ejemplo, el tejido óseo, que son los huesos; el tejido muscular, que son toda la parte de los músculos; el tejido nervioso, el tejido adiposo o graso; muchos tipos de tejidos en el organismo, ¿ya? A su vez, estos distintos tipos de tejidos se van agrupando y van cumpliendo determinadas funciones: el hígado, el riñón, el vaso, el corazón, los pulmones, etc. Entonces, todo eso lo van a ir viendo ustedes a lo largo de la enseñanza media, ¿ya? En la universidad, si ustedes quieren seguir una carrera del área de la salud, va a ser más de lo mismo, ¿ya? Pero se ve en mayor profundidad, ¿ya? Entonces, los distintos órganos también se van organizando y van constituyendo los distintos aparatos o sistemas. Por ejemplo, el sistema digestivo, el sistema respiratorio, el sistema inmunológico, que es el que permite distinguir entre lo que es propio y lo que es ajeno, ¿ya? Existen muchos tipos de sistemas y esto ustedes lo van a ir conociendo hasta cuarto medio. Entonces, el conjunto de aparatos o sistemas constituyen a la larga el organismo que somos nosotros, que somos los seres humanos, ¿cierto? En química también le han hablado de otras unidades como los átomos, que es la parte como de la materia, ¿no es cierto?, que se van agrupando y van constituyendo moléculas que pueden formar organelos que se encuentran en los organismos, como las mitocondrias, el retículo endoplasmático liso, rugoso, el aparato de Golgi, entre otros, ¿ya? Entonces después los organelos constituyen la célula, ¿no es cierto?, y en el fondo esto es como un ciclo, ¿ya? Es súper importante que siempre en biología, no sé si se alcanza a ver la parte de abajo de la diapositiva porque a mí me tapa la parte de las opciones, existe una interrelación muy importante entre lo que es la forma, que vendría siendo como la estructura de las células, la anatomía, y su función, que en el fondo es el rol que desempeñan en nuestro organismo, ¿ya? Cuando existe cuando está todo normal, estamos bien. Hay un estado de normalidad y en el fondo nosotros funcionamos bajo un estado de salud, ¿ya? Cuando existe algún tipo de alteración núcleo o a nivel del citoplasma, ¿no es cierto?, va a haber una alteración en la forma que a una alteración en la función de esas células. Entonces, si hay una alteración en la célula, va a haber alteración en los tejidos, va a haber alteración en algún órgano, y cuando el organismo en el fondo está diseñado tiene mecanismos de adaptación o compensación
para poder contrarrestar estas alteraciones. Entonces, lo que sucede es que mediante algunos mecanismos se vuelve al estado de normalidad. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando se ve sobrepasar esta capacidad de adaptación del organismo para contrarrestar alguna alteración, se llega a un estado de enfermedad o de lesión o patología. El que vamos a ver hoy día corresponde a una alteración del páncreas, que el páncreas secreta algún tipo de hormonas, ¿no es cierto? Cuando se altera la capacidad de secretar o sintetizar algunas hormonas, y eso nos lleva a alteraciones en el corazón, en el riñón, se empieza a comprometer el organismo de a poco. Entonces, por eso es importante que los pacientes diabéticos estén siempre controlados por el médico tratante, ya que es el diabetólogo, que en el fondo es una especialidad de endocrinología. ¿Ya? Entonces, eso a modo muy general. El sistema endocrino, me contaron que ya lo vieron. Ya en general, esta con el sistema nervioso, que es otra unidad que creo que la van a ver el próximo año, o en cuarto medio, no estoy seguro, es una de las unidades más complejas en el fondo de aprenderse, ya porque en general la biología requiere harta memoria, pero en general eso se trabaja. Ya mientras más ustedes lean la materia, al final van a terminar aprendiéndosela por cansancio. Ya en realidad, cuando uno entiende las funciones de cada una de las glándulas o de los órganos que vamos a ver el día de hoy, se hace todo más fácil. Ya para que no se asusten, es súper compleja esta unidad en un primer momento, pero a medida que lo vayan practicando, leyendo varias veces, se va a ir haciendo cada vez más fácil. ¿Ya? Entonces el sistema endocrino es el sistema que junto con el sistema nervioso están encargados de regular casi la gran mayoría de las funciones vitales y de la gran mayoría de las funciones propiamente tal del organismo. Ya se encargan de regular la temperatura, la presión arterial, el pH, son muchas variables, por ejemplo, lo que vamos a ver el día de hoy, que son las concentraciones de glucosa en la sangre, ¿ya? También está a cargo de regular las concentraciones de calcio en la sangre y de regular toda la parte del ciclo menstrual, por ejemplo, en las mujeres, o la síntesis o secreción de espermatozoides en el hombre, ¿ya? Entonces, básicamente, el sistema endocrino está compuesto por el hipotálamo y la hipófisis, que es la glándula pituitaria, ¿no es cierto? Que son, yo diría en el fondo, el gran centro regulador, junto con el sistema nervioso, de todo el resto de las otras glándulas, ¿ya? Entonces, también participa la tiroides, unas glándulas que están por encima de la tiroides, que son las paratiroides. Tenemos el timo, que es un órgano del sistema inmunológico, los ovarios, los testículos, que son las gónadas o los órganos sexuales masculinos como femeninos, ¿no es cierto? Existe el páncreas, que es el que vamos a ver el día de hoy, que está acá a nivel de la cavidad abdominal, y hay otras glándulas que son menos conocidas, como por ejemplo las glándulas suprarrenales, que son unas glándulas que están justo por encima del riñón, ¿ya? Entonces, y también para que sepan, la placenta, ya durante el embarazo, también está encargado de producir ciertos tipos de hormonas, ¿ya? Entonces, eso a modo muy general con respecto al sistema endocrino, para meterlos un poco en contexto sobre las cosas que vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Existen ciertos mecanismos, ¿no es cierto?, de comunicación entre los distintos tipos de células, y básicamente en el sistema endocrino, las glándulas de los distintos órganos lo que hacen es sintetizar o secretar estas famosas moléculas que son las hormonas, y las liberan se encuentra viajando por todo el organismo, ¿no es cierto?, a través de los vasos sanguíneos, y como va viajando, va a llegar a un órgano o una célula o tejido determinado, que se denomina célula diana o célula blanco, que es donde la hormona va a ejercer su acción, ¿ya? Entonces, en el sistema nervioso pasa algo parecido, pero en vez de llamarse hormonas, se denominan neurotransmisores. Por ejemplo, la serotonina es un neurotransmisor que regula el estado de ánimo. Entonces, cuando hay un déficit, una disminución de serotonina, se llega a enfermedades como la depresión, ¿ya? Con las hormonas pasa lo mismo, pero a diferencia del sistema nervioso, este sistema es un poquito más lento, ya como las hormonas tienen que viajar en el fondo por el torrente circulatorio o los vasos sanguíneos, ¿no es cierto?
se va a demorar un poquito más, pero la respuesta siempre va a ser en segundos o minutos. Ya el sistema nervioso son milisegundos, entonces es algo muy, muy rápido. Entonces, este es el mecanismo de comunicación de tipo endocrino. Una glándula libera o secreta una hormona que se libera a la sangre, viaja por el torrente circulatorio o los vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Y va a llegar a un órgano célula diana o blanco y va a ejercer su efecto. Pero también existen otros dos mecanismos de comunicación, que es cuando, por ejemplo, hay células que están una junto a la otra. O sea, son vecinas y están tan cerca que se mandan las señales químicas de una célula hacia la otra o viceversa, y esta comunicación se denomina paracrina, ¿ya? Entonces dice una célula manda una señal a una célula cercana. En cambio, el mecanismo de comunicación celular de tipo autocrino quiere decir que una célula es capaz de estimularse a sí misma, es decir, a través de un neurotransmisor o una hormona en este caso, y se va regulando a sí misma. ¿Ya? Entonces, el sistema endocrino y el sistema nervioso, como regulan la coordinación, se denomina sistema neuroendocrino, ¿ya? Y regulan respuestas, por ejemplo, como el estrés, ¿ya? Entonces ahí funciona el sistema nervioso y el sistema endocrino al mismo tiempo y se pueden coordinar desde el cerebro o el encéfalo hacia los distintos órganos o tejidos diversas funciones, ¿ya? Entonces, acá están las distintas glándulas endocrinas, como por ejemplo la glándula pineal, que cada vez está más de moda, no se sabe mucho su función, pero por ejemplo, cuando se estimula, permite bajar los niveles de estrés o de ansiedad, ¿ya? Tenemos la glándula pituitaria o la hipófisis, que es la glándula madre, ¿no es cierto? El gran regulador junto con el hipotálamo de las otras glándulas. Tenemos los testículos en los varones, los ovarios en las mujeres, el páncreas, que está encerrado porque es lo que vamos a ver o hablar el día de hoy, y tenemos otros como el timo, que es del sistema inmunológico, y la tiroides, ¿ya? En general, porque lo que estamos hablando ahora es cómo funciona la normalidad, pero nosotros necesitamos entender cómo funciona de forma normal el organismo para poder entender cómo se producen o se desarrollan ciertas enfermedades o patologías como la diabetes. Y nosotros en el sistema endocrino hablamos de dos conceptos que en el fondo son dos prefijos que son muy importantes, que es el hipo, que quiere decir hipofunción, que quiere decir cuando hay una disminución en las concentraciones de cierta hormona, se pueden producir distintos tipos de enfermedades, ¿ya? Lo contrario es cuando hay una hiperfunción o hipersecreción de hormonas, es decir, hay una mayor concentración de hormonas en el organismo, y eso también nos va a llevar a ciertas enfermedades. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, lo que vamos a hablar el día de hoy consiste en que el páncreas empieza a fallar y no es capaz de sintetizar insulina, que es una hormona que se sintetiza en el páncreas, que es el encargado de regular la concentración de los niveles de azúcar en la sangre, que se conoce como la glicemia, y eso al final nos lleva a que haya una gran cantidad de azúcar en la sangre, y eso nos lleva finalmente a la diabetes, ya que es lo que vamos a ver el día de hoy. Aparte del sistema nervioso y el sistema endocrino, cuando funcionan en conjunto, lo hacen en conjunto con otros tipos de tejidos y órganos, ¿no es cierto?, se encargan de un concepto súper importante que es la homeostasis, que en el fondo es mantener dentro de ciertos rangos estrechos que son normales, ciertas variables o condiciones como por ejemplo el pH de la célula, o el pH de la sangre, por ejemplo. La temperatura, que es súper importante, por ejemplo, cuando sube mucho la temperatura es porque tenemos fiebre. Entonces, generalmente los pacientes sienten frío para tratar de normalizar la temperatura. Eso es un ejemplo de homeostasis. También se encarga, por ejemplo, de regular las concentraciones de calcio en la sangre a través de ciertas glándulas y cierto tipo de hormonas. Concentraciones de glucosa, que son los azúcares o los hidratos de carbono en la sangre, que es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no es cierto? Y cuando se mantienen todas estas variables dentro de ciertos rangos,
para que nos permita funcionar de manera normal, a eso se refiere la homeostasis, ¿ya? Cuando hay una alteración en el fondo de esta capacidad de compensación o adaptación, que era lo que hablábamos hace un ratito, comenzamos con todos estos cuadros de enfermedades y patologías, por ejemplo, la diabetes, producto de una alteración en los niveles o concentración de glucosa en la sangre, ¿no es cierto?, por un déficit de insulina. Entonces, ese es un ejemplo cuando falla la homeostasis, ¿ya? Entonces, el sistema endocrino hace algo parecido a la homeostasis y lo hace a través de un mecanismo que se denominan mecanismos de retroalimentación o mecanismos de feedback, ya que pueden ser positivos o negativos. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, como les contaba recién, que el páncreas no es capaz de sintetizar una cantidad suficiente de insulina, va a mandar una señal, ¿no es cierto? Esto que dice glándula debería decir páncreas en este ejemplo, va a mandar una señal hacia los centros reguladores del sistema nervioso, donde está el hipotálamo y la hipófisis, y les va a decir, ¿saben qué pasa? Estamos con muy poca cantidad de insulina, tenemos altos niveles de hidratos de carbono, azúcar en la sangre, por lo tanto necesito inhibir o bloquear, o aunque sea disminuir, esta respuesta. Entonces se manda una señal desde arriba y se va aumentando, por ejemplo, perdón, dije disminuir de antes, sería aumentar en este caso, ya porque estamos con un déficit de insulina. Se manda una señal hacia los centros superiores para que aumenten las concentraciones de insulina, para que disminuyan las concentraciones de azúcar en la sangre, ¿ya? Eso sería un mecanismo de retroalimentación positivo, porque lo que queremos hacer es aumentar los niveles de concentración de una hormona determinada. Por el contrario, un mecanismo de retroalimentación negativo sería, por ejemplo, que yo estuviera sintetizando mucha calcitonina, que es una hormona de la tiroides. Entonces se manda una señal a los centros superiores del hipotálamo y la hipófisis para que disminuyan la síntesis de calcitonina en este caso, para mantener niveles adecuados, que en el fondo sería regular la concentración de una hormona, que estaría dentro del concepto de la homeostasis, ¿ya? Entonces, esto es como el sistema endocrino se va regulando de manera propia el mismo, en el fondo. Pero cuando se ven sobrepasados estos mecanismos de compensación o de adaptación, llegamos a enfermedades como el cretinismo, el gigantismo, el síndrome de Cushing, la enfermedad de Addison, todas patologías o enfermedades que pertenecen a una gran familia, que son las enfermedades de tipo endocrino. ¿Ya? Entonces hoy día vamos a ver una enfermedad endocrina, que es la diabetes, que se debe por un déficit de insulina, y que se traduce como altos niveles de concentración de azúcar en la sangre, es decir, están con la glicemia aumentada. El páncreas es un órgano que está acá a nivel, no sé si se ve el mouse cuando yo muevo la flechita, que yo soy un poco guaso. Ah, ya, perfecto. Se ve, tranquilo. Ya. A mí me gana totalmente la tecnología, así que me alegro mucho que se pueda ver, porque esto igual no es sencillo. Entonces acá tenemos un organismo, ¿cierto? Un ser humano. Acá está la cavidad abdominal, donde hay otros órganos, el vaso, el intestino delgado, el intestino grueso, que son todas materias que se ven en una unidad que es el sistema digestivo. Ahí también les hablan sobre el páncreas, ¿ya? Entonces el páncreas es un órgano que también es una glándula, porque participa en el sistema endocrino, y que en el fondo es una glándula mixta. ¿Qué quiere decir esto? Que aparte de ser una glándula de tipo endocrino, va a ser una glándula de tipo exocrino, porque las glándulas se clasifican en estos dos tipos principalmente. Tenemos glándulas exocrinas y glándulas endocrinas. Las glándulas que sintetizan o secretan secreciones, por ejemplo, la leche materna, las lágrimas, la sudoración, ¿qué más? El sebo, que es parte de la grasa que sale como de la piel, sobre todo en la cara, secreciones. Entonces, las glándulas exocrinas, por ejemplo, hacen eso. El páncreas, su función es sintetizar o secretar o crear o producir, en el fondo, el jugo pancreático, que es un jugo, un líquido que va a ir a neutralizar el pH del
quimo, que es como la parte del alimento que nosotros tragamos y que baja desde el esófago al estómago. Justo en esa etapa, cuando pasa del estómago al intestino delgado, viene con un pH muy ácido. Entonces, el rol del páncreas en este caso es neutralizar el pH y tornarlo un poquito más básico o un poquito más alcalino, ¿ya? Para que no sea dañino y pueda pasar de buena manera al intestino delgado, que es de donde nosotros absorbemos todos los nutrientes que ingerimos y pasan a la sangre. Y en la sangre llegan a la célula, entran a las células y se ocurren muchísimos tipos de reacciones químicas que al final permiten obtener energía y con eso nosotros funcionamos de buena manera, ¿ya? El páncreas también, aparte de su rol de glándula exocrina, es una glándula endocrina, es decir, va a sintetizar o crear ciertos tipos de hormonas que básicamente nos permiten regular la concentración de glucosa o azúcares o hidratos de carbono en la sangre, que es la glicemia, ¿ya? Entonces, acá está el páncreas, que tiene una cabeza, un cuello, un cuerpo y una cola. Esa es como la anatomía del páncreas. Y este páncreas va a estar rodeado aquí por el intestino delgado. Aquí está la vesícula biliar, por ejemplo, que a veces se inflama. Por ejemplo, a mí me sacaron la vesícula porque tenía unas calcificaciones adentro que son los cálculos. Entonces, el tratamiento es la extirpación quirúrgica, ¿ya? Y sobre esto estaría el hígado, que está por acá, ¿ya? Y es un órgano sumamente grande y cumple, creo que más de 600 funciones. Es una locura, ¿ya? Entonces acá está, si nosotros hiciésemos un corte de este órgano que es el páncreas y lo mirásemos en el fondo en un microscopio, teníamos estas cositas que son más o menos redondas, que cada una de estas es una célula y van conformando la parte de las glándulas exocrinas. Es decir, desde aquí se libera el jugo pancreático que va a ser vaciado hacia el duodeno, que es el intestino delgado, la primera porción. Entonces, estas celulitas van secretando el jugo pancreático y el jugo, que es este líquido, va fluyendo, se va moviendo a través de estos conductos y finalmente se liberan aquí, ¿ya? Pero aparte de esta parte exocrina está la parte endocrina, que vendría... Esta zona se denominan los islotes pancreáticos de Langerhans, ¿ya? Los islotes de Langerhans en el fondo son cúmulos o son un grupo en el fondo de distintos tipos de células que son las que van a crear o producir estas hormonas. Después esas hormonas son liberadas aquí y estos viajan por la sangre hacia la célula blanco, ¿ya? O célula diana. Entonces aquí la misma foto en otro esquema, este es el páncreas, esto está en la parte mixta de la glándula en el fondo, acá está la parte exocrina donde se sintetiza el jugo pancreático, aquí hay los islotes de Langerhans, ¿ya? En estos islotes hay 3 tipos de células, pero a mí me interesa que se aprendan 2, que son las células alfa y las células beta. Las células alfa son las encargadas de sintetizar una hormona que se denomina glucagón, y el glucagón lo que hace es aumentar los niveles de glucosa en la sangre cuando, por ejemplo, no comemos nada en toda la noche y despertamos con hambre. Y si no, nosotros no comemos ningún alimento, el glucagón se encarga de aumentar o mantener los niveles adecuados de glucosa. En cambio, las células beta son las encargadas de secretar o sintetizar y permite bajar, son roles contrarios. Se dice que son hormonas contrarreguladoras, porque ejercen roles o funciones que son completamente opuestas o antagónicas, ¿ya? El glucagón sintetizado por las células alfa baja los niveles de glicemia, en cambio las células beta a través de la insulina va a aumentar va a disminuir los niveles de la glicemia, ¿ya? Por ejemplo, comemos galletas, un paquete de galletas, unas papas fritas, todos esos alimentos que no aportan muchos nutrientes, pero sí muchas calorías en forma de hidratos de carbono, son un estímulo para que se secrete insulina a la sangre y llegue a los distintos tejidos, y en la sangre hace que el azúcar sea incorporada a los distintos tipos de células, ¿ya? Entonces eso es básicamente lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, este es un esquema
pero a modo muy general, porque esto es súper enredado, y esto lo vemos en la universidad, pero igual se los quise poner. Acá tenemos los islotes de Langerhans, ¿no es cierto?, dentro de este cuadrado. Tenemos las células alfa, las células beta, existen células delta también, pero no importa el día de hoy. Las alfa secretan glucagón, que no solamente aumenta los niveles de glicemia, sino que también va a regular a los otros tipos celulares. Por ejemplo, el glucagón estimula a las células beta para que secreten insulina. En cambio, las células beta, la insulina inhibe al glucagón. Entonces, para que vean que esos son mecanismos de comunicación de tipo paracrina, pero a su vez, las células beta es capaz de regularse a sí misma a través de mecanismos de comunicación de tipo autocrino, ¿ya? Entonces, en el fondo, más o menos así funciona la cosa en el páncreas, y el gran estímulo para que se secrete insulina son las altas concentraciones de azúcar o hidratos de carbono en la sangre, que es la glicemia. Entonces lo que hace la insulina es bajar la glicemia. Lo que hace el glucagón es, cuando falla la insulina, cuando hay una hipofunción, que era lo que le hablaba adelante, vamos a llegar finalmente a la diabetes, ¿ya? La insulina, como les decía, hace que disminuyan las concentraciones de hidratos de carbono que hay en la sangre, sobre todo después de un alimento, de ingerir comida, por ejemplo. Acá en este gráfico eso es lo que vamos a observar. Una vez que nosotros consumimos algún tipo de alimento, las concentraciones de insulina empiezan a aumentar de manera muy rápida, ¿ya? Y eso se debe a que en el fondo, de manera previa, antes de ingerir el alimento, la insulina ya se había sintetizado con anterioridad. Entonces, una vez que uno consume el alimento, como ya se sintetizó, se libera, aumentan los niveles de insulina de manera tan rápida, y por eso bajan de manera tan rápida, ¿ya? Pero siempre, y súper importante, se mantienen niveles basales, que es lo que nosotros decimos como en el término como técnico médico o científico, siempre van a haber una concentración estable de insulina a lo largo de todo el día, ¿ya? Entonces, esta insulina se libera a la sangre desde el páncreas, desde la célula beta, y llega a distintos tejidos. Principalmente estos tres tejidos, que son el músculo esquelético, que es el músculo que nosotros somos capaces de mover. Por ejemplo, los de las extremidades. Tenemos el hígado también, que es este gran órgano que yo les contaba que está en la cavidad abdominal. Y el tejido adiposo o el tejido graso que está repartido por todo el cuerpo prácticamente. Estos tres tejidos se conocen como tejidos insulino dependientes. Dependen mucho de la acción de la insulina para poder funcionar y cumplen muchas funciones. Por ejemplo, cuando las células obtienen el ATP, reacciones químicas gracias a la energía que se obtiene del azúcar, el azúcar en el hígado, por ejemplo, la glucosa se transforma en glucógeno, que es la forma de almacenar energía a nivel del hígado. Entonces, pasa algo parecido a nivel del músculo, y en el tejido los ácidos grasos más el glicerol, que son las unidades básicas como de los lípidos, se juntan y forman los triglicéridos, que es la forma de energía mediante la cual se almacena la energía en forma de ATP en el tejido graso, y eso se conoce como lipogénesis, ¿ya? Entonces se llevan todos estos tipos de reacciones en los distintos tipos de tejidos, sobre todo a nivel de los tejidos insulino dependientes, ¿ya? Entonces, la insulina no solamente tiene que ver con la parte de los azúcares, sino que también tiene que ver con las proteínas y los lípidos, ¿ya? Es súper importante. Entonces, después de esta larga introducción, para meterlos en un contexto, ya que mientras más veces escuchen cosas sobre el sistema endocrino, va a ser mucho más fácil para ustedes poder entender cómo funciona de manera para que podamos entender qué es lo que pasa cuando todo esto se desregula y llegamos a estos cuadros, que es esta gran patología que es la diabetes. O diabetes propiamente tal, es un grupo de diversos trastornos que son de tipo metabólico, que tienen que ver con las reacciones químicas del organismo, por ejemplo, desde la transformación de glucosa en glucógeno, o de ácidos grasos con glicerol en triglicéridos, se empieza a alterar, y esto se va a traducir en el fondo en elevados niveles de glucosa en la sangre, ¿ya?
es una enfermedad que es crónica. El paciente desde que se le diagnostica la tiene durante toda su vida. Es una enfermedad que no tiene tratamiento, no se cura. O sea, sí tiene tratamiento, pero no se cura. Lo que se hace es controlar la enfermedad, que en el fondo es mantener a raya los niveles de glucosa en la sangre. ¿Ya? Entonces, esta diabetes se va a producir por defectos en la secreción o síntesis de la insulina o en las acciones de la insulina. Sobre todo a nivel del hígado, de los músculos y del tejido adiposo, que es donde va a ir a ejercer su acción. Entonces, la célula blanco o célula diana en el fondo serían las células del tejido hepático o del hígado, muscular, o las fibras musculares, y las células del tejido adiposo, que son los adipocitos. ¿Ya? Entonces, ahí es donde la insulina va a acción. Entonces puede haber una alteración en su síntesis o en la acción de esta hormona. Y se puede dar de manera simultánea también. Puede haber una combinación y la causa sería mixta. ¿Ya? La epidemiología es una rama de... es como una especialidad dentro de las ciencias, que son las personas que se encargan como de registrar toda la información científica que se recolecta sobre todo a nivel de las poblaciones o regiones de distintos, en el fondo crear tablas o gráficos y extraer mucha información, e incluso proyectar esa información a futuro. Entonces, ¿qué es lo que... Esto se lo puse para que lo lean nomás, no se lo tienen que aprender, no tiene importancia que se lo aprendan. Lo que sí tienen que entender es que en general la población a nivel mundial vive cada vez más. Eso quiere decir que en el fondo ha aumentado la esperanza de vida, finalmente en que cada vez se ve con mayor frecuencia distintos tipos de enfermedades, por ejemplo la hipertensión, la diabetes, el Parkinson, el Alzheimer, existen muchas patologías que se deben a esa causa, ¿ya? A nivel mundial existen aproximadamente 400 millones o 420 millones de personas con diabetes, es completamente una locura, y se espera que para el 2050 aumente considerablemente, o sea, los casos van a ser cada vez más y más y más. ¿Ya? La obesidad y el sobrepeso ha jugado bastante en contra para la que se desarrolle esta enfermedad en el fondo, y hay casos que la hipertensión y la diabetes también se dan de manera simultánea, ¿ya? Entonces es sumamente complejo, pero en general son 400 millones de personas en el mundo, ¿ya? Esto lo vamos a ver después, me voy a saltar. Vamos a hablar un poquito de algunas generalidades sobre la diabetes. Existen, creo que más de 10 o más de 20 tipos de diabetes, pero básicamente existen 3 que son principales, que es la diabetes mellitus de tipo 1, la de tipo 2, y la diabetes gestacional que se da durante el embarazo, que es una situación bastante especial, ¿ya? Les voy a hablar un poquito sobre las 3 para que lo tengan como conocimiento a modo general, ya que siempre se está hablando y siempre salen noticias en la tele sobre personas hablando sobre la diabetes, muy común, ¿ya? La diabetes mellitus de tipo 1 se debe a un trastorno del sistema inmunológico, en el cual el sistema inmune es el encargado de sintetizar proteínas que son los anticuerpos. Y los anticuerpos van a atacar cosas o sustancias que en el fondo son extrañas o ajenas al organismo. En este caso hay una alteración del sistema inmune en que en vez de reconocer como ajeno, o sea, reconoce lo propio como ajeno. En este caso, las células beta del páncreas. Entonces el sistema inmune va a ir a atacar a través de los anticuerpos, va a ir a atacar los islotes de Langerhans del páncreas y va a destruir totalmente las células beta. Por lo tanto, hay una incapacidad total de secretar o sintetizar insulina. Por lo tanto, los pacientes, las personas, tienen una hiperglicemia o un aumento en la concentración de glucosa debido a una carencia absoluta de insulina. Y estos pacientes tienen que diariamente, es decir, todos los días, inyectarse insulina para poder vivir. De lo contrario, se pueden llegar a cuadros mortales como por ejemplo el shock hipoglicémico o la cetoacidosis diabética, que es esto que les puse aquí abajito. Porque en el fondo la diabetes mellitus de tipo 1 antiguamente se conocía como la diabetes juvenil,
la diabetes que le da a los niños y a los adolescentes, lo cual se da en la gran mayoría de los jóvenes, pero igual los adultos pueden, en pocos casos, no es tan frecuente, igual puede ser que un adulto desarrolle una diabetes de mellitus de tipo 1 por un trastorno del sistema inmune en el cual se reconoce como ajeno las células beta del páncreas. Entonces, ¿cómo podemos nosotros identificar a un paciente que tiene diabetes de mellitus de tipo 1? Existe una, no recuerdo el nombre técnico, pero es fácil, las 4P. Entonces las 4P son la polidipsia, la poliuria, la polifagia y la pérdida de peso. ¿Qué significa esto? La polidipsia es la necesidad recurrente o frecuente de una persona de ingerir líquido, ¿ya? Porque siente mucha sed. Eso pasa con los diabéticos, siempre están tomando líquido porque tienen sed que se debe en el fondo a una deshidratación y que se traduce con frecuencia al baño a orinar. Ya aumenta la micción, que es cuando orinan con mucha frecuencia, y eso se denomina poliuria. Polifagia es cuando, en el fondo, comen mucho estos pacientes, pero pierden peso también. Y eso se debe a que como la glucosa y es incapaz de ingresar a la célula gracias a la insulina, el cuerpo siente hambre. Y por eso los pacientes siempre están comiendo, pero se está perdiendo peso en el fondo porque la célula no es capaz de ingresar la glucosa al interior de la célula para poder obtener ATP, y en consecuencia se va atrofiando los tejidos, el tejido muscular, el tejido adiposo y el tejido hepático, ¿ya? Entonces, en el fondo, la nicturia es que orinan con frecuencia, se levantan en la noche, ya no es normal que, o sea, es normal que uno se levante, por ejemplo, una vez e ir al baño en la noche, pero cuando ya son 3, 4, 5 veces, uno debería preocuparse y debería ir al médico en el fondo para descartar que se esté llegando a una etapa de diabetes. ¿Ya? El mellitus de tipo 2 es la que se da generalmente en el adulto y se debe a esta capacidad de la insulina de sintetizarse desde las células beta del páncreas o de ejercer su acción en los tejidos insulino dependientes. ¿Ya? Existe una etapa previa que se denomina insulina. La resistencia a la insulina es la prediabetes, que en el fondo es cuando estamos diagnosticando en forma precoz o temprana la diabetes y se puede hacer algo al respecto, ¿ya? Es reversible, es decir, con un buen tratamiento, cambiando el estilo de vida, alimentándose bien, haciendo deporte, no fumando, no ser sedentario, por ejemplo, ayuda mucho a que el páncreas vuelva a la normalidad y la insulina. Cuando se ve sobrepasada esta capacidad de adaptación, llegamos a la diabetes y principalmente la diabetes mellitus de tipo 2, que es la más frecuente. Generalmente el 90 al 95% de los casos de diabetes son de este tipo, ¿ya? Generalmente sea en pacientes adultos, mayores de 30 años, también se pueden desarrollar en niños y adolescentes, pero es menos frecuente, por eso se diferencian una de la otra, y los pacientes son menos cooperadores y generalmente están asociados a sobrepeso u obesidad, ¿ya? Los pacientes mellitus de tipo 1, con diabetes, perdón, tienen mejor cumplimiento del tratamiento porque desde chicos se les hizo el hábito de inyectarse diariamente. En cambio, en los adultos generalmente es más difícil cambiarle el estilo de vida o los hábitos, ya generalmente son porfiados. Entonces, por eso hay que estar, sobre todo en la consulta dental, preocupándose que estén controlados o compensados y preguntarles por o se tomaron los medicamentos antes de la atención dental, por ejemplo, cuando uno le necesita sacar un diente por alguna infección, ¿ya? Entonces este es un cuadro que como van a tener la clase grabada y van a poder ver la presentación, me gustaría que lo miraran con más detalle, pero una diferencia más relevante es la edad entre la diabetes mellitus de tipo 1 y 2. La mellitus de tipo 1 es más frecuente en jóvenes y la tipo 2 en adultos, ¿ya? Tiene un fuerte componente genético la de tipo 2, ya generalmente los hijos de padres, por ejemplo, si alguno de ustedes, su papá es diabético o tiene resistencia a la insulina, sería bueno que ustedes un poco, cuando sean un poquito más grandes, se estén controlando eso porque se da con gran frecuencia que los hijos de padres diabéticos también pueden llegar a desarrollar diabetes, ¿ya?
para que lo miren con harto detalle, y cualquier duda me la pueden hacer llegar al correo y yo se las puedo responder sin ningún problema, ¿ya? La diabetes gestacional es otro tipo de diabetes que se da en el fondo durante el embarazo. El embarazo se divide en 3 trimestres, primer, segundo y tercer trimestre, que es cada 3 meses, ¿no es cierto? Porque el embarazo son 9 meses, y la placenta, que es una estructura que permite conectar la sangre de la madre con el feto, sintetiza también hormonas, y estas hormonas van a provocar una resistencia a la insulina, que es lo que es de tipo 2, que se debe sobre todo en el último trimestre y se traduce en un aumento en los niveles de concentración de glucosa en la sangre de la embarazada. Si esto no se controla, pueden haber alteraciones durante el embarazo, incluso hay una alta probabilidad de que después del embarazo la persona embarazada pueda llegar a producir algún tipo de diabetes mellitus de tipo 2. Ya el riesgo es bastante frecuente, por eso tienen que estar monitorizándose, ya con el médico tratante, que es el diabetólogo. Se pueden hacer algunos exámenes complementarios que nosotros podemos mandar a pedir en la clínica a los pacientes, sobre todo antes del tratamiento, ya que en el fondo es para poder evitar algún tipo de emergencia médica, que son básicamente estos dos, que son la glucosa sanguínea y el test de tolerancia a la glucosa oral. ¿Qué es cada uno? El hemoglucotest es algo que tenemos nosotros en la clínica. En realidad yo no lo tengo en la clínica, pero en la universidad, por ejemplo, lo tienen en pabellón, que en el fondo uno pincha con estas agujas el dedo del paciente, que nosotros sospechamos que no está controlado, no está compensado, por lo tanto esperamos una gran cantidad de glucosa en la sangre, pinchamos el dedo y va a salir una gotita de sangre, que la ponemos en esta barrita y empieza a fluir, y esta barrita está conectada a esto, entonces nos permite medir en forma inmediata o casi inmediata, de manera muy aproximada, los niveles de glucosa que presenta ese paciente en ese momento, por ejemplo, antes de una extracción dental. La glicemia y la hemoglobina glicosilada son otros exámenes que podemos mandar a pedir, que en el fondo es cuando a uno le pinchan la vena del brazo y le extraen varios tubos de sangre, eso se va al laboratorio, y en la glicemia medimos las concentraciones de glucosa que presenta el paciente en ese momento, y la hemoglobina glicosilada nos permite medir el azúcar que se queda pegado en la hemoglobina, que es una proteína que está al interior de los glóbulos rojos, que son las células de la sangre, y nos permite en el fondo determinar el control del paciente los últimos 2 a 3 meses, porque generalmente los pacientes diabéticos son bien mentirosillos, porque siempre dicen que están controlados y no están así, ¿ya? Porque saben que si uno dice que no están controlados, no se les atiende, ¿ya? Bueno, al final les voy a contar una historia que de alguien conocido le pasó y fue realmente terrible, ¿ya? El test de tolerancia a la glucosa oral es como una Fanta que a uno le hacen tomar, sobre todo en ayuno, en la mañana, de 100 gramos, 75 gramos, de un líquido que es muy parecido a la Fanta, y se van midiendo los niveles de glucosa en la sangre a la media hora y 120 minutos, y eso nos permite medir también los niveles de glucosa que hay en la sangre. Entonces, cuando empiezan a salir alterados varios exámenes, nosotros podemos diagnosticar, o sea, no nosotros, sino el diabetólogo, que el paciente o la persona presenta diabetes, ¿ya? Entonces, para que vean en detalle aquí después la presentación, porque estamos casi llegando a la hora, cuando están alterados estos niveles, por ejemplo, en ayuno, si tenemos mayor a 126 miligramos por decilitro de glucosa en sangre, ya el riesgo es bastante probable que la persona tenga que medir la glicemia al azar en cualquier momento del día, a través de estos tubos al extraer sangre de la vena, y si mide 200 o más miligramos por decilitro, estaríamos hablando de diabetes. Pasa lo mismo con el test de tolerancia a la glucosa oral, que generalmente también va a dar mayor o igual a 200 miligramos por decilitro, es bastante igual a esta, y la hemoglobina glicosilada se habla en porcentaje, y cuando ya es mayor o igual a 6.5, hablamos de diabetes, ¿ya? Y la resistencia a la insulina o la prediabetes, aquí están los rangos, ¿ya? Para que sepan los niveles de glucosa normales que hay en la sangre,
van entre los 70 a los 100 o 110 miligramos por decilitro de glucosa. Esa es la glicemia normal. O sea, cuando hablamos de homeostasis, la homeostasis de la glicemia normal sería entre 70 y 100 miligramos por decilitro. Entonces, los pacientes diabéticos, esto se los puse, no tienen ni que leerlo ni aprendérselo, pero es la lista de fármacos que toman en general los pacientes diabéticos. Mientras más severa sea la diabetes, más asociaciones de fármacos van a ingerir los pacientes, ¿ya? La diabetes mellitus de tipo 1 se trata con preparados de insulina, que los vamos a ver a continuación, y el resto son todos comprimidos que se administran por la vía oral, es decir, uno se los traga, y tiene que estar tomando todos los días de por vida, y estar controlándose permanentemente con el diabetólogo, ¿ya? Esta es la estructura química de la insulina, que en el fondo son dos cadenas de aminoácidos, que son la unidad básica de las proteínas. Está la cadena A y la cadena B, que se unen por enlaces químicos que se denominan puentes disulfuros, ya que son dos azufres que permiten mantener unidas estas dos cadenas, y esta cadena verde es un precursor, que es como una etapa antes de que se sintetice la insulina en las beta del páncreas, para poder bajar los niveles de glicemia o los niveles aumentados de glucosa en la sangre, ya para que lo conozcan un poquito. En general, las hormonas se clasifican de acuerdo a si son de estructura lipídica o si son de estructura proteica. Ese es un tipo de clasificación, o para que lo tengan como dentro del arsenal de materia del sistema endocrino, ¿ya? Entonces, aquí les puse los distintos tipos de preparados de insulina que se tienen que administrar todos los días a pacientes con diabetes mellitus de tipo 1. Se la tienen que inyectar ellos mismos todos los días, e incluso algunos tienen que ser 2 o 3 veces al día, ¿ya? También va a depender de la severidad o la incapacidad de compensar la glicemia de ese paciente. Estos se van a clasificar de acuerdo a su comienzo de acción. Hay insulinas que son rápidas, otras ultra rápidas, otras son lentas, hay prolongadas, son muchísimas. Ya no tienen que aprendérselas, pero vienen en un líquido que se administra con esta jeringa, que es parecido a un lápiz, que es el EpiPen o Pen Injector, y las principales son la insulina regular y la insulina lícita. No tienen que aprendérselo por ningún motivo, ya, pero se los menciono para que lo conozcan, ya, para que se familiaricen un poco como con la realidad de los pacientes, ya que imagínense la lata de estarse pinchando. Hay mucha gente 3 veces antes de las comidas principales, o sea, realmente es una lata, ya, y afecta un poco la calidad de vida de las personas. Entonces, este es el famoso Pen Injector, que repareció un lápiz, y las personas se lo inyectan generalmente, puede ser en el muslo, en el brazo. O sea, agarran como con la mano, hacen un pliegue de piel, y sobre eso se inyectan en el fondo días para poder vivir, ya que las células beta del páncreas son incapaces de secretar ninguna concentración de insulina en la sangre, ¿ya? Y algunas insulinas se inyectan de manera intravenosa, porque la gran mayoría es de manera subcutánea, es decir, se inyectan en una... Por ejemplo, no se alimentó y se inyectó insulina, o se equivocó y se inyectó 2 veces insulina. Eso es realmente peligroso porque puede incluso llegar a ser fatal. Entonces, finalmente... esperen, voy a volver me pasé un poquito... no, estamos bien. Ya. Este es un gráfico donde uno, una vez que ingiere algún tipo de alimento, que es parecido al gráfico que vimos al tiro, de manera muy progresiva, los niveles de insulina, y bajan rápidamente, ¿no es cierto? Y se mantienen dentro de un... En cambio, en la diabetes mellitus de tipo 2, cuando hay una incapacidad de la insulina de secretarse o sintetizarse o de ejercer su acción, no vamos a tener este pic, sino que va a aumentar, pero poquito, y se va a mantener dentro de niveles basales también, pero no llegamos a esta concentración que es la necesaria para poder vivir normalmente y que esté todo funcionando de manera normal. En cambio, en un paciente con diabetes de tipo 1, donde hay un déficit absoluto, hay una carencia total de insulina, esta línea
debería estar proyectada aquí en la línea X, o el eje X. No sé si lo conocen, pero en esta línea. Ya porque la concentración de insulina es 0. Por lo tanto, tienen que estar inyectándose todos los días insulina. Entonces la insulina, aparte de ser una hormona, también es un medicamento. Es un fármaco que dependen estas personas para poder vivir. ¿Ya? Entonces eso es más que nada cómo funcionan los mecanismos de liberación de la insulina. Y finalmente les voy a hablar sobre 3 emergencias médicas que pueden ocurrir en los pacientes diabéticos, sobre todo cuando no están controlados o cuando se inyectan 2 veces insulina o se inyectan insulina y no se alimentaron. Se pueden llegar a cuadros como por ejemplo la cetoacidosis diabética, que se da sobre todo en la diabetes de tipo 1, que en el fondo es cuando nosotros agarramos los triglicéridos del tejido adiposo y los degradamos a ácido graso y glicerol, que es el camino inverso, se empiezan a concentrar mucho en la sangre y se forman unas moléculas que se llaman los cuerpos cetónicos. O sea, son unos compuestos que producen en el fondo acidosis, bajan mucho el pH de la sangre y eso puede ser fatal. ¿Ya? Entonces hay que derivar de manera urgente a cualquier servicio hospitalario más cercano a esa persona para que lo puedan compensar. También se puede dar el shock hiperglicémico hiperosmolar, que es cuando hay niveles exagerados de glucosa en la sangre. O sea, si yo les dije que lo normal era 70 a 100, aquí podemos esperar 700 miligramos por decilitro, 300, cantidades sumamente altas. Entonces, eso también hay que derivar al paciente al servicio de urgencia y ahí le inyectan un tipo de insulina que es la insulina regular. Y como la insulina baja los niveles de glucosa que hay en la sangre, permiten compensar esta situación. La principal emergencia es el shock hipoglicémico, y el que sobre todo los dentistas le tenemos mucho respeto y miedo porque le puede pasar a cualquiera en la consulta, y a cualquier persona, incluso un familiar, o incluso a nosotros mismos, ¿ya? Es cuando bajan de manera exagerada los niveles de glucosa en la sangre. Si dijimos que lo normal era 70 a 100, aquí tenemos menor a 60 ya miligramos por decilitro, y eso es tremendo para el organismo, ya que el cerebro necesita regularmente un aporte de azúcar, o el corazón, el hígado, tejido, los riñones sobre todo, necesitan un aporte de azúcar constantemente para poder funcionar. Entonces, cuando hay un déficit casi absoluto de glucosa, el paciente puede entrar en coma y se puede morir. La hermana de mi cuñado tiene diabetes mellitus de tipo 1, y hace más o menos 2 o 3 meses estuvo en coma en el hospital de El Salvador como 2 semanas porque no se controló durante muchos días la diabetes mellitus, se dejó inyectar insulina y un día se desmayó y se la tuvieron que llevar de urgencia y no despertó en 2 semanas. Afortunadamente ahora está súper bien, pero en el fondo fue por una de ella misma, en el fondo no se quiso cuidar, médico con algún medicamento o fármaco, ¿ya? Entonces, como conclusión, la diabetes mellitus es una enfermedad con una alta prevalencia, es sumamente frecuente y los casos o incidencias año a año van aumentando a nivel mundial y requiere hacer un diagnóstico de detección de manera temprana o precoz para evitar complicaciones a futuro. ¿Ya? Entonces, eso les quería contar el día de hoy sobre la diabetes. Espero que hayan entendido. Yo sé que igual les dije hartas cosas, pero espero que hayan entendido. Y bueno, cualquier cosa quedó grabada la presentación. ¿Ya? Sí, Si alguien tiene alguna duda, puede muchas preguntar. gracias, Walter. Tenemos hartas dudas que te vamos a hacer, que los chiquillos mandaron al chat. Vamos a comenzar leyendo algunas y tú nos vas respondiendo, ¿ya? ¿Cómo veo el chat? Abajo debería aparecerte con un mensajito que dice como chatear. Yo te las voy leyendo igual de todas maneras, ¿ya? Ya, a ver. Anya Castillo pregunta, una multitud de estudios en la última década han mostrado que las personas veganas tienen un 30 a un 50% menos riesgo de enfermedad de diabetes. ¿Por qué será así? ¿O por qué es así? La verdad no tengo idea por qué será así. Yo no soy vegano y conozco muy poco acerca del tema, pero yo creo que es más que nada porque igual los veganos, las personas vegetarianas se encargan mucho de mantener equilibrado lo más posible el tema de la dieta. Ya en Claro, general,
todas las personas que son veganas, lo primero que les dicen es, hoy, ¿cómo vas a suplir la carencia de proteínas que te da la carne? Entonces se preocupan mucho de estudiar y todo, para en el fondo mandarse un gran aporte de nutrientes con la alimentación. La diabetes es una enfermedad que es multifactorial. Existen muchos factores que hacen que finalmente se produzca esta enfermedad, por ejemplo, el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, una dieta desequilibrada, rica en grasa, ser sedentario, moverse poco. Entonces, al final, todo eso, la sumatoria de eso va a desencadenar la respuesta final, que es si va a ser capaz esa persona de controlar o no su concentración de glucosa en la sangre. Yo diría que más que nada esa es la causa, pero no te lo puedo asegurar. Claro. Isidora Urrutia pregunta, ¿por qué la diabetes tipo 1 es más frecuente en jóvenes? Es más frecuente en jóvenes porque en general si falla el sistema inmune en un primer momento, pacientes con diabetes tipo 1 no solamente tienen diabetes de tipo 1, sino que tienen otras enfermedades de tipo autoinmune, en la cual el sistema inmune es incapaz de reconocer lo que es propio de lo ajeno, sino que reconoce lo propio como ajeno. Entonces se va directo a atacar al páncreas, y eso lo hace en estadios que son bien tempranos, desde niños. Entonces por eso, más que nada, se produce cuando son jóvenes. Y en conjunto, como tienen varias patologías, que puede que sí, puede que no, le pueden diagnosticar primero una tiroiditis de Hashimoto, que es cuando falla la tiroides, por ejemplo, y cuando mandan a pedir los exámenes de sangre, se puede detectar que haya una diabetes de tipo 1. ¿Ya? Correcto. Lo otro es que en las personas adultas que se ve la diabetes de tipo 1 o en las personas jóvenes que se ve la de tipo 2, influye mucho este tema que hablamos del estilo de vida. O sea, la alimentación, los malos hábitos como el consumo de alcohol y tabaco, todo eso va a redundar finalmente en un desequilibrio de mantener todo dentro de parámetros normales. ¿Ya? Claro. Y mientras más temprano se detecte esto, es mejor, porque generalmente la diabetes tiene muchas complicaciones, como generalmente todas las personas diabéticas se mueren por alteraciones cardiovasculares, ¿ya? También muchas personas diabéticas sufren de los riñones, pueden llegar a estados de insuficiencia renal, donde hay que dializarlos, que es cuando te conectan a una máquina para limpiarte la sangre, y eso se tiene que hacer día por medio. Entonces, si los pacientes no se cuidan, pueden llegar finalmente a esos estados, ¿ya? Otra pregunta dice, ¿es verdad que el consumo excesivo de carnes y productos de origen animal procesados tienen resistencia a la insulina? La resistencia a la insulina, sí, se produce por la mala alimentación, lamentablemente. Yo tuve resistencia a la insulina en el 2015 y tenía mucho sobrepeso, me acuerdo, y por eso me di cuenta. Tenía mucho sobrepeso, me preocupé de hacer deporte, alimentarme bien, y seguía engordando. Entonces fui al médico. Dije, oye, hay una cosa rara que está pasando. Dije, no, tenéis resistencia a la insulina, te vamos a dar una pastilla que es la metformina, y con una buena dieta y haciendo deporte vaya a volver a la normalidad, y efectivamente es algo que es reversible. Las personas, y carne sobre todo, porque no es solo carne, o sea, como choripán, le ponemos mayonesa, le ponemos ketchup, tomamos bebida, bueno, no sé si ustedes, cada vez más la juventud es más precoz, no sé si tomarán alcohol, pero todo eso es perjudicial, es totalmente malo para el organismo definitivamente. Al final te pasa la cuenta. Exacto. Otra pregunta nos dice, ¿por qué tener diabetes es un factor de riesgo para el COVID-19? Lo que pasa es que, eso no se le mencioné, en general, los pacientes diabéticos presentan otras enfermedades, como la hipertensión, la dislipidemia, que es cuando no manejan bien el colesterol. En el fondo, tienen un mal control de la enfermedad, pero aparte responden mal a otros tratamientos. Por ejemplo, algunos fármacos, entonces, mientras más severa la diabetes, tienen que tomar más fármacos para lograr compensar los niveles de glucosa en la sangre. Tener patologías sistémicas como la diabetes, es que hoy día ustedes lo están viendo como enfermedades endocrinas, pero nosotros en la U lo vemos como enfermedades sistémicas, es como que te falla el organismo globalmente, o sea, en la hipertensión falla el corazón, aquí falla el páncreas, pero falla el riñón, fallan los ojos, porque los pacientes con diabetes tienen retinopatía diabética, que incluso los puede dejar ciegos, llegan a estados de insuficiencia renal, que son enfermedades sistémicas,
e incluso tienen neuropatía, hormigueo en las extremidades de mano y pie. Incluso en casos extremos tienen que amputarle las extremidades porque ya no están funcionando. Entonces eso se necrosa y se muere. Entonces hay que cortarlo. Y son casos verdaderamente extremos, pero realmente ocurre. Entonces es por eso que es la importancia como de la charla del día de hoy. Y es de riesgo para el COVID, pero es de riesgo para cualquier tipo de infección. Finalmente, los pacientes diabéticos responden o cicatrizan de manera muy mal. Entonces, si se hacen una herida, un corte pequeño en el pie, en vez de cicatrizarle en un par de días o en una semana, están semanas y meses y de frente capaz que ni cicatrizan. Entonces, en esos casos se gangrena y se tiene que amputar la extremidad. Exacto. Es factor de riesgo para el COVID porque como a nivel sistémico también hay alteraciones a nivel del sistema inmune, entonces se generan infecciones oportunistas, por ejemplo, se sobreinfectan con hongos, infecciones bacterianas, entonces es una locura el tema en realidad, pero es más que nada por eso que son más de riesgo. Y lo mismo con los pacientes mayores de 60, también son de riesgo porque generalmente tienen más enfermedades que una persona joven. Las personas jóvenes además tienen mayor capacidad de respuesta, que era esto que hablábamos de la capacidad de adaptación. ¿Ya? Súper. Otra pregunta que tenemos es, ¿dónde podemos hacernos estos exámenes para saber si tenemos diabetes o prediabetes? Para hacerse los exámenes, en el fondo, bueno, uno puede ir a un centro que son los CEFAM, que son los centros de hospitales de salud familiar, donde si uno se inscribe en su comuna, te atienden gratis, y ahí te pueden hacer el hemoglucotest, como de control. Pero lo que se hace normalmente es ir al médico, que puede ser cualquier tipo de médico, el pediatra, incluso yo puedo hacer en la receta, mandar a pedir estos exámenes, es mandar a pedirte el examen para que te lo hagas, y después tú llegas con los resultados y se ve más o menos si hay alguna alteración no solo en la glicemia, sino que en el calcio, el fósforo, el magnesio, en el organismo. Porque cuando te sacan tubos de sangre en la vena, se miden muchas cosas. Ya entre ellos se miden las hormonas de la tiroides. Por ejemplo, a mí siempre me sale bajo la T3 y la T4, entonces tengo que tomar Eutirox, que es un remedio todos los días. Tócale. Sí, igual tengo todas las patologías endocrinas. Sí. Este tema. Son comunes, claro. Otra pregunta dice, ¿la diabetes gestacional de qué forma puede afectar al bebé? De muchas formas, pero en general eso se controla. O sea, la matrona o el matrón, que es el que está monitorizando a la persona embarazada durante todo su proceso, sabe que se pueden producir estos tipos de cuadros, los cuales son muy frecuentes. Entonces se van midiendo los niveles de azúcar en la sangre y generalmente se le puede administrar metformina en caso que esté muy descompensada o ver alguna manera de compensar a la persona, pero en general no hay mucho compromiso a nivel del feto, de la guagua o recién nacido. Pero eso es porque en general se está controlando, o sea, uno sabe que eso puede pasar, pero si uno, sí van a haber daños a nivel del feto, ¿ya? Porque en el fondo en los diabéticos pasa que hay tanta azúcar en la sangre que ese azúcar se empieza a pegar a los lípidos, a las proteínas, por ejemplo la hemoglobina se le pega al azúcar y por eso nosotros medimos la hemoglobina glicosilada. Entonces va a pasar lo mismo a nivel del feto y que hayan concentraciones de azúcar altas en la sangre de la madre. Generalmente es poco probable que pase al feto, pero igual siempre va a haber un mínimo riesgo que siempre va a estar. O sea, en el fondo nunca uno se tiene que confiar y siempre hay que estar monitorizando eso. Pero va a depender más de la madre que cumpla con una dieta equilibrada, que no fume, que no consuma alcohol, todo eso va a influir en él. Correcto. Otra pregunta dice, ¿qué causa que una persona nazca con diabetes? En el fondo el componente genético. O sea, siempre en los padres, porque uno puede tener un gen que no está activado, entonces puede tener en forma latente y ese se lo puede pasar al hijo, que si la mamá tiene ese y el papá tiene ese, va a terminar en una diabetes mellitus de tipo 1, que es la que se ve en jóvenes, porque tiene un rasgo característico dominante. Eso no sé si lo han visto en realidad, pero más que nada la causa es genética. Genética totalmente, pero es más frecuente la genética, o sea, tiene un mayor peso en la diabetes de tipo 2. Sí.
Acá Martina López pregunta, ¿qué factores de la diabetes pueden poner como en un estado crítico a una persona? ¿Y hasta cuántas generaciones puede pasar la enfermedad? No, eso va a estar generalmente siempre. O sea, si tiene historia familiar de diabetes, siempre van a tener que estar controlándose pacientes con sobrepeso y que se alimenten mal, es muy alto. O sea, uno aumenta totalmente las probabilidades y en el fondo eso. O sea, más que nada, cosas críticas es no tener un control de la diabetes porque va a llegar un daño a nivel cardiovascular, a nivel del hígado, del riñón, de los ojos. Entonces, es más que nada detectarlo lo más temprano posible para compensar a esa persona y que no hayan complicaciones a futuro. Perfecto. Es grave para nosotros en salud cuando los pacientes se administran 2 veces la insulina inyectable o se toman los remedios orales 2 veces y no comieron y llegaron a sacarse un diente, güey. Entonces, Mm. el paciente de la nada va a empezar a sentirse mareado, va a estar desorientado, si es un choque hiperglicémico va a estar irritable. Por ejemplo, a la hermana de mi cuñado, el día antes de que entrara en coma, trataron de llevarla al hospital y estaba tan violenta, porque tenía tanta concentración, que a mí me da risa porque en verdad no lo muy de sorpresa, Sí, y estaba muy violenta porque tener mucho azúcar en la sangre torna irritables a las personas. Entonces, no pudieron llevarla porque pegaba patadas, combo, entonces no se pudo y al otro día entró en coma. oh, Entonces, se produce un complicado. desequilibrio tremendo cuando se rompen estos rangos estrechos como de la concentración del azúcar, el pH, la temperatura, lo que van a ver de la homeostasis. Claro, correcto. Acá Franco nos pregunta, bueno, ya lo respondimos un poco, pero igual lo vamos a hacer la pregunta para que no quede ahí. ¿Qué alimentos pueden causarnos mucha glucosa? Pregunta Franco. En el fondo, pero alimentos que aportan muy poco y que tienen altas concentraciones de hidratos de carbono son las papas fritas, las ramitas, todo lo que comemos, los snacks, o los chocolates, todo eso, los fideos, las masas, todo eso, mucho azúcar. Entonces Exacto. es un azúcar malo porque se consume de forma muy rápida. Es bueno, por ejemplo, si voy a correr una maratón. O sea, me mando una dosis de azúcar muy alta y eso me permite rendir, pero si hago las cosas que hago diariamente, es un azúcar que se consume muy rápido y uno siente hambre al rato. Y la dosis que se mandó de azúcar es muy grande, entonces empieza a fallar el páncreas, va a costar retirar ese azúcar de la sangre y que ingrese a la célula. Entonces, más que nada eso. Perfecto. Acá Josefa Rivas pregunta, ¿qué pasa si alguien con diabetes se salta una inyección? Ya, es a la suerte, es como, puede que pase, puede que no pase, pero el riesgo que pase aumenta totalmente. A lo más va a sentirse mareado y va a sentir sensación de fatiga, va a sentirse débil, porque la célula va a sentir hambre ya que no puede la insulina incorporar la glucosa hacia dentro de la célula. Eh, Algo que no les conté es que nosotros, como los diabéticos, cicatrizan muy mal y tienen sobreinfecciones en las heridas. Nosotros cuando pacientes que no están compensados o que están controlados también, nosotros lo mandamos a tomar antibióticos antes de hacer las extracciones, porque el riesgo de infección es muy alto. Y eso se conoce como profilaxis antibiótica. Y eso es un gran tema como a nivel mundial de salud, porque nosotros los dentistas indicamos mucha cantidad de antibióticos vuelve resistente a las bacterias. Entonces hay todo un problema a nivel mundial que se denomina resistencia a los antimicrobianos. Y se espera que para el 2050 va a quedar realmente la embarrada porque ninguna persona va a poder responder a los antibióticos. Eso es grave porque son los fármacos que nos permiten responder frente a la infección. Entonces, eso les quería contar como desde el punto de vista de la clínica. Ya, súper. Acá hay otra pregunta, nos vamos a saltar algunas porque ya han sido respondidas. Nos preguntan, ¿por qué a las personas con diabetes a veces se les hincha un miembro del cuerpo? No, eso no lo había No, escuchado, pero en general la diabetes generalmente se dan cuadros que hay una respuesta del organismo que se denomina inflamación.
que cuando uno se pega, si me pego en la cabeza, por ejemplo, y me sale un chichón, es porque ese tejido sufrió un daño y viajan muchas sustancias y células desde la sangre hacia el tejido para poder reparar ese daño. En los diabéticos, sobre todo los de tipo 1, como hay una alteración en la respuesta inmune, se genera mucha inflamación. Y la inflamación, que en el fondo es esta respuesta, este viaje desde células como los glóbulos blancos que hay en la sangre, o los macrófagos, que son cosas que van a ir a atacar este daño que hay en los tejidos, en los diabéticos se da mucha inflamación. Y al haber mucha inflamación, hace que aumente el volumen de los tejidos. O sea, a lo mejor por eso se ven aumento o se hinchan las extremidades, pero que se hinchen las extremidades es más propio de la hipertensión arterial. Correcto, sí. Pero como se dan de manera simultánea estas enfermedades, puede que lo hayan visto justo en esa situación. Claro. Acá Catalina Fernández pregunta, ¿la bomba de insulina sirve para ambos tipos de diabetes? La bomba de insulina, no, solo, o sea, por regla general, la gran mayoría de los pacientes que se administran insulina son los tipo 1. Los de tipo 2 también, en pocos casos, pero es cuando ya no se puede controlar la enfermedad. O sea, son pacientes que responden mal a su tratamiento. Las bombas de insulina es una alternativa que hay para poder evitar que el paciente se esté inyectando diariamente la insulina. En el fondo es un mecanismo para que cumpla con su tratamiento, ya que uno se asegura que va a recibir las dosis de insulina, pero aparte permite mejorar la calidad de las personas. Entonces, la bomba se conecta y va liberando a través del tiempo ciertas cantidades de insulina, entonces el paciente se olvida de que tiene que inyectarse insulina. Entonces, al final, esa es como la gran utilidad que tienen las bombas. Y generalmente se ocupan, yo creo que cada vez más frecuente, pero no está demostrado así que sea más útil que inyectarse insulina diariamente. Ah, perfecto. Acá preguntan, ¿una persona con diabetes avanzada puede hacer las mismas actividades físicas que el resto? Una persona que está controlada, o sea, uno que sabe que está yendo al médico, está controlándose permanentemente y que cumple con el remedio y todo, que se alimenta bien, no fuma, etc., se considera casi como una persona normal. De hecho, nosotros en la consulta los tratamos como personas normales, salvo cuando creemos que la cirugía va a ser muy compleja o traumática, nos aseguramos antibiótico en forma previa. Pero en general, el trato, lo mismo pasa con los hipertensos controlados son personas normales. O sea, no son normales desde el punto de vista, igual tienen daño a nivel de los órganos, pero para medicina o el área de la salud es como si fuese una persona sana, siempre y cuando esté controlado. Perfecto. Acá José Daniel pregunta, ¿cuál es la función de las células delta? Creo que quedaron intrigados ahí. Las células delta secretan otra hormona que es la somatostatina, que en conjunto con otra hormona que es la somatomedina, que también tienen roles antagónicos, permiten en el fondo cumplir ciertas funciones, participan, creo que ni siquiera me acuerdo, pero participan como en la síntesis de melanina, que es este pigmento de la piel. Entonces también cumplen un rol desde ese punto, que también sintetizan somatostatina, y al final la sumatoria de todos los efectos va a dar el resultado final, si hay niveles adecuados, si hay una hipo, ya que en el fondo esas son las patologías del sistema endocrino que se ven por una hiper o una hipofunción. Perfecto. Vamos a la última pregunta ya porque por tema de horario, para no quitar tanto tiempo. Acá nos piden así como decir exactamente o más simplificado o más cortito, cómo funciona exactamente la insulina, como a modo de resumen. Y con esto terminamos. La insulina, ya en términos técnicos, es hipoglicemiante. Existen varias hormonas que uno las engloba como hiperglicemiantes, que igual sería bueno que se lo aprendieran de una, que son la adrenalina, la hormona del crecimiento, los corticoides y el glucagón. Y el glucagón es el opuesto de la insulina, es decir, es hiperglicemiante. Y su rol en el fondo es cuando nosotros despertamos durante el día, ya que no consumimos ningún tipo de alimento, necesitamos aumentar un poquito los niveles de azúcar que están disminuidos. Por eso se sintetiza glucagón. En cambio, cuando comemos un alimento, inmediatamente se sintetiza insulina para bajar los niveles de glucosa que hay en la sangre y permitir ingresarlo a los tejidos. Por lo tanto, la insulina es una hormona hipoglicemiante. Perfecto. Esa es la palabra clave.
Bueno, yo creo que con esto damos por terminadas las preguntas. Queremos agradecerte, bueno, yo a nombre de Luis, que Luis tuvo que irse a Sí, otra no te charla, preocupes. así que él también te manda su saludo y agradecerte la participación que has tenido con nosotros en este ciclo de charla, tu buena Gracias. voluntad, la buena disposición y la buena onda para poder participar con nosotros, responderle las preguntas a los chiquillos. Los chiquillos, ahí nos dimos cuenta que estaban súper, súper interesados. Hay hartas preguntas que nos quedaron en el tintero, pero producto de la hora, chiquillos, para no quitar más tiempo a ustedes ni a nuestros especialistas, vamos a dejarlas hasta ahí. Así que agradecerte nada más, un abrazo grande y te mandamos las felicitaciones también de parte de los chiquillos que creo que quedaron bastante contentos. Así que muchas Perfecto, qué gracias. bueno que les gustó a todos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y encantado de compartir con ustedes, aunque sea un ratito, y compartir un poco de conocimiento. Ya cualquier duda me la pueden enviar al mail y se la respondo. Y eso, así que espero que se haya entendido y muchas gracias de verdad por la invitación. ¿Ya? Perfecto, muchas gracias a ti. Los dejo, que estén todos súper bien y Igual, ánimo en lo que queda de final de año. Ya ha sido un año difícil para todos, espero que estén todos súper bien. sí, muchas Ya, gracias. Que estés bien. Chao, ya, chao. chao, chao. Gracias. Ya, chiquillos, damos por finalizada entonces nuestra segunda jornada de charlas. Ya los esperamos para el día de mañana en el mismo horario. Y mañana hablamos de diabetes mellitus y el deporte. Ya va a estar acompañándolos el profe Luis. Así que yo me voy a tener que ausentar el día de mañana, pero mañana va a estar él acompañándolos con... Así que cualquier cosa, cualquier duda, ustedes saben, por Teams o por el Instagram también de mío, así que nos pueden ubicar por ahí. Ya, un besito grande, vamos a estar subiendo los links de los videos porque los vamos a subir a YouTube y los vamos a mandar a los canales de Teams para que puedan acceder a las grabaciones. Ya, un besito grande a todos, hartos cariños y cuídense. Nos vemos mañana. Chao, chao.